Bienvenidos y bienvenidas, esto es Inteligencia Colectiva, estamos acá un viernes más. Mi nombre es Candela García Castro, a mi lado Blas Vilaboa. ¿Cómo estás, Blas? Bien, Cande, ¿vos? Bien, ya estamos acercándonos a los últimos programas del año casi, ya estamos en diciembre. ¿Cómo viene tu cierre de año? Intenso. ¿Agotador? Sí, agotador. ¿Ya querés vacaciones? Sí, ya. Fue un año muy dinámico, con muchos proyectos, muchos cambios. Positivo en lo personal, pero bueno, con un contexto del país que uno cuando mira para los costados dice, sin dudas, estamos al horno. Complicado, cada vez más complicado. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV, Eva en Vivo, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. También pueden sumarse a la comunidad organizada afiliándose a www.evatv.com.ar. Bueno, ¿tus redes sociales? ¿Querés decirlas? Blas Vilaboa, _94, el año que nací, mi Instagram. Cande García Castro. Bueno, vamos a arrancar con un tema que se estuvo hablando bastante estas últimas semanas, que tiene que ver con la ciberludopatía, algo que está afectando mucho a los niños y a los adolescentes, que en estos últimos meses creció en las plataformas de apuestas online, sobre todo relacionadas a los deportes. Se estima que 4 de cada 10 chicos apuestan, menores de 18 años, por supuesto, algo que es ilegal al día de hoy. El Estado Nacional y las provincias por el momento han dejado bastante que desear en relación a la regulación. Y la semana pasada el Congreso de la Nación, los diputados, aprobaron la ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea. Fue una ley que tuvo dificultades también para tratarse en el Congreso. Tuvo una sesión fallida donde no hubo quórum y la semana pasada pudieron darle media sanción, pero hubo bastantes abstenciones y bastantes ausencias por parte de los diputados de La Libertad Avanza, del PRO y de la UCR. Son los que tienen vínculos con las apuestas, ¿verdad? Así es. Se habla mucho de empresarios, de multinacionales, empresarios poderosos de la Argentina, ligados también a partidos políticos, que tienen directamente injerencia sobre las apuestas online, como puede ser Daniel Tano Angelici. Sí, una persona muy vinculada a los casinos, a lo que son las apuestas, al Poder Judicial también. Sí, un operador judicial del macrismo, que bueno, logró también, se habla mucho del trasfondo de lo que fue el debate en diputados, que logró también que varios diputados, más allá del PRO incluso, teniendo en cuenta la UCR y demás, se abstuvieran, o algunos ni siquiera se presentaron en el recinto, como Lustó y Jacobiti. Y bueno, justamente se habla de una lealtad a Angelici al no presentarse. Que además, aclaro, 8 años presidente de Boca, un hincha de Huracán. En 8 años Boca no ganó nunca la Libertadores con Angelici, tuvo muchas derrotas con River, obviamente por cuestiones que hubo ahí, ayuda de los árbitros para River, pero bueno, evidentemente Angelici tuvo poco peso en lo que eran las decisiones con Conmebol, así que le digo, como hincha de Boca fuiste desastroso, Tano Angelici. Bueno, un poco vamos a escuchar lo que fue el debate en el recinto. Tenemos por ahí algunos de los videitos de los diputados y diputadas. Un fragmento muy cortito. Tenemos a la diputada Coti Alonso. Apuestan por faltas, corners, goles. Llegan a apostar sin ningún fin deportivo, sino por el simple hecho de apostar. Manuela, 16 años, Tandil. Soy ludópata, perdí más de lo que gano y destrocé a mi familia. Javier, 26 años, San Fernando, Catamarca. A mi amiga por apostar la terminaron golpeando, por no poder pagar la apuesta que perdió. Florencia, 17 años, Embarcación, Salta. Cuando los chicos pierden no lo cuentan por vergüenza. Y de ahí es que parece que ganan mucho. Solo se habla de lo que se gana. Agustín, 18 años, Chivilcoy. Elegí tan solo 4 de los más de 4.000 testimonios que recogimos a lo largo de 3 meses de investigación, una investigación que encaramos a principio de año, cuando empezamos a trabajar este tema de la ciberludopatía con nuestro equipo de trabajo, y nos dimos cuenta de 2 cosas. Una, que no había reglamentación, las regulaciones, que es lo que venimos hoy a saldar a esta Cámara.
y otra que no había datos, que no había información, que no había un informe que nos permita conocer en profundidad. Bueno, ahí teníamos un poco los testimonios que se habían recopilado a través de todo el trabajo durante estos meses. Lo que el proyecto de ley sancionado en la Cámara de Diputados, que ahora debe pasar al Senado, prohíbe la publicidad de casas de apuestas virtuales en todos los medios, plataformas digitales, para lo que son influencers también. Muchos influencers están haciendo publicidad de estas casas de apuestas virtuales. Muchísimo. Muchísimos, la gran mayoría de los influencers que están en los medios digitales de forma masiva y dirigidos a un público más juvenil, ¿no? Sí, evidentemente hay una cuestión económica muy fuerte, es un negocio muy rentable para varios, sí. Hablo de parte de la clase política, sector privado y estos muchachos, los influencers que salen en los cortos que te aparecen en Twitter, que gira la ruletita y se ganan 2 palos. Bueno, sí, un poco dudoso eso. Y una cosita, todos los que somos fanáticos del fútbol, yo al menos entro 10 veces por día a una, no sé si puedo mencionar una página de internet, me dicen por cucaracha, una página de fútbol, Promiedos, bueno, esa, yo siempre 10 veces por día entro a ver los resultados de fútbol. Me enteré recién que se va a actualizar y que debajo de los resultados del partido te dice cómo están las apuestas, quién paga más, y vos decís, che, la puta madre, perdón por la grosería, están en todos lados. Sí, ¿A dónde voy? No me compré la última camiseta de Boca porque tiene el nombre de una empresa de casa de apuestas. Bueno, el proyecto de ley también prohíbe eso, la publicidad en camisetas de fútbol, porque ahora los principales equipos de Argentina, incluso la selección nacional, una casa muy famosa de apuestas virtuales, es el sponsor oficial. Digamos, esto llegó a un nivel muy fuerte, un nivel institucionalizado también, ¿no? Recontra invasivo. Y también otra de las cuestiones que prohíbe la ley es que los menores participen de estas apuestas, y para eso pide como requisito acceder a las plataformas con datos biométricos, es decir, que no se puedan vulnerar y que se pueda ser mayor de 18 años. También, por ejemplo, prohíbe los bonos de bienvenida, porque muchos te enganchan con eso, ¿viste? El primero como que es gratis y después ya no. Y también limitan los medios de pago, solo se puede pagar con débito, no con crédito, y con un límite diario dependiendo del banco. Hay una serie de restricciones que la ley lo que hace es prevenir esto que es la ciberludopatía, que realmente trae muchísimos problemas, traen no solo problemas económicos, ¿no? y al proyecto de vida de las personas, a las familias y demás, sino también cuestiones de salud mental para los adolescentes, para los niños, que les termina generando ansiedad, depresión, y es un mensaje aislamiento para la sociedad, el famoso mensaje de la plata fácil, apostá, que hacé la combinada que te vas a salvar y le sacás la jubilación a tu abuela para hacer una combinada con la Liga de Senegal y terminás, como dice un economista que no es santo de mi devoción, te prometieron fideos con tuco, no había fideos ni había tuco. ¿Lo conocés, no? No. Bueno. ¿Quién? Melconian. Que le gusta hablar con metáforas. Como el presidente, pero esta es un poco mejor. También se le pide a las casas de apuestas una sede física en la Argentina, que muchas, por supuesto, no lo tienen. Hablando de lo que hablabas recién un poquito, tenemos otro video de uno de los diputados también de Unión por la Patria que cuenta un poco esto de en qué contexto social se da esto masivo de las ciberapuestas. ¿En qué contexto emergieron las nuevas tecnologías y de qué manera atravesaron nuestras vidas? En un mundo con distribución regresiva del ingreso, con concentración de la riqueza sin precedentes, con un deterioro progresivo de la estatalidad como igualadora de oportunidades y en general un deterioro de las condiciones de vida de las mayorías de la población, y a donde el mundo del trabajo, en términos tradicionales, va perdiendo poco a poco el ser el medio para trazar y alcanzar un horizonte de desarrollo y crecimiento, nuestro modo de ver, sentir y pensar al mundo, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras frustraciones y hasta nuestra ira, hoy está convertida en datos que entregamos alegre y voluntariamente o ingenuamente y que explican el contexto de la emergencia de este problema que nos trae hoy acá, problema que claramente sí tuvo su dimensión desbordante por los más pibes y pibas, pero como decía, es un problema de la sociedad.
En ese contexto, que entre otras cosas transformó también nuestra relación con el dinero, la de los adultos, infantilizando y gamificando, como se dice ahora, nuestra relación con ideas casi mágicas, sobre todo en torno a las formas de hacer dinero, es que crecen como hongo después de la lluvia las apuestas ilegales y las plataformas de apuestas ilegales. La pecera donde pescan estos monstruos, como los de las apuestas online, es la soledad. Funcionan en la medida que nos encuentran solos. En comunidad no ingresan. Y la manera de revertir este proceso de abulia, fragmentación y soledad es volver a la comunidad. En primerísimo lugar, volver a la familia. Lo mismo con nuestros vecinos, saber quiénes son, qué hacen, que sepan que cuentan con nosotros como nosotros contamos con ellos. Volver al espacio público, volver a tener ganas de hacer cosas con los otros. Y la llave para volver a la comunidad es la participación, para que nos encuentre con otros y otras, para tomar por nosotros mismos las decisiones en torno a nuestra vida y nuestro futuro. Un futuro que nos encuentre verdaderamente libres y volviendo a tener esperanza en nosotros mismos. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí teníamos un análisis interesante de también en qué contexto social se da esta masividad. Bueno, cerrando un poco el tema, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV, Eva en Vivo. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada que está acá a mi lado, Natalia Suazo, directora de Salto Agencia, consultora de UNESCO, politóloga, periodista, especialista en tecnología. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar directamente, ya tengo un montón de preguntas para hacerte. Autora de los libros La Guerra de Internet y Los Dueños de Internet. Quería arrancar por ahí un poco. Hace mucho estudias el mundo de Internet. ¿Qué transformaciones viste de ese mundo en estos últimos años? Qué buena pregunta y qué compleja de responder, ¿no? A ver, cuando Internet tiene bastantes años, tiene casi 60 años y en un principio me interesaba también relacionarlo con lo que decía recién el diputado. Internet era un espacio muchísimo más libre que el que conocemos ahora. Un espacio donde había muchísimos más sitios, menos concentración, donde el compartir siempre fue una de las bases de la génesis de Internet. De hecho, el código que creó Internet, su creador, Tim Berners-Lee, el llamado padre de Internet, no lo privatizó, no lo registró, lo dejó en el dominio público para que todos hoy podamos usarla. Y luego sí empezaron a venir distintos sitios y distintas plataformas en donde hoy estamos mayormente, por ejemplo, los de Meta, los Facebook, los WhatsApp, los Instagram, los TikTok, etcétera, pero también otras plataformas en donde hacemos la mayoría de las cosas. Si estamos acá, Mercado Libre para comprar, si estamos afuera, Amazon para comprar. Cuando hablamos del mundo del estudio, Google y Microsoft, dos empresas enormes de las grandes tecnológicas que están muy involucradas en ese mundo. Y entonces, el mundo se plataformizó. Y nosotros al mismo tiempo, también se hablaba ahí cuando hablaban de ludopatía, mediatizamos cada vez más nuestra vida. Ya no hacemos las cosas sin un teléfono en la mano. Es decir, ¿te querés fijar a qué hora viene el colectivo? ¿Dónde tenés que ir a tomar el bondi? O si te tomás un Uber o un Cabify. Digo muchas marcas, perdón si no tengo que decirlas, pero está todo. O si vas a comprar algo, lo compras mediatizado, o estudiás mediatizadamente, trabajás mediatizadamente, está todo muy mediatizado. Y los dueños de esas plataformas son un grupito muy pequeño de hombres, porque no hay muchas mujeres, no hay ninguna, digamos, entre los millonarios de Internet, que tienen que ver también con lo que se decía recién respecto a la ludopatía, en un mundo donde muy pocas personas concentran muchísima riqueza y después el resto de las personas trabajamos en un mundo cada vez más precario y en donde también a través de estos teléfonos nos relacionamos y etcétera. Entonces estamos en una situación muy distinta y donde, por ejemplo, antes las redes sociales se pensó en algún momento en la década del 90, principios de los 2000, que iban a ser un espacio de más conversación, más democratización, y hoy nos encontramos con una situación casi opuesta, en donde muchas veces las redes, por supuesto que sirven para un montón de cosas buenas, pero muchas veces las redes también son un espacio de muchísima confrontación y polarización política. Entonces lo que te podría decir es que eso ha ido cambiando, pero al mismo tiempo la situación de 5 años atrás a esta respecto de
cómo están las relaciones de poder entre esas grandes empresas, la sociedad, los estados, los gobiernos también han ido cambiando. Hoy en el mundo hay, fundamentalmente desde Europa, pero también en muchos de los países, hay unas intenciones y también hay leyes y también hay cosas sancionadas para regular este gran poder que tienen las plataformas desde distintos lugares. Datos personales, inteligencia artificial, bueno, cosas que podemos hablar. Pero no es la misma situación. Antes, esa ingenuidad que había sobre las redes, de hecho en mi primer libro hablo mucho del concepto de nube, de esta ilusión de que todo está en un lugar y que bueno, yo siempre trato de reflexionar con otros sobre la materialidad de la tecnología y sobre que la tecnología no es solamente la internet, digamos. La tecnología son muchas cosas, son las vacunas, son los medios de transporte, este estudio donde estamos, hay mucho más. Pero hubo un momento de gran idealización del internet y se le dejó hacer muchas cosas a muchas empresas que adquirieron mucho poder. Tengo una pregunta, ¿te gusta la ciencia ficción? Me gusta, he leído mucho, sí. A Albert Einstein le preguntan en una conferencia de prensa, conferencia de física en realidad, en el año 47, si no me falla la memoria, ¿con qué armas se iba a llevar adelante la Tercera Guerra Mundial? Y él responde, no sé con qué armas se va a llevar adelante la Tercera Guerra Mundial, pero sí con qué armas se va a llevar adelante la Cuarta Guerra Mundial, y va a ser con palos y piedras. Yo te hago una pregunta, ¿vos crees que, y esto es ciencia ficción, ¿crees que la relación entre el ser humano y el internet va a ser cada vez más cercana? ¿O crees que puede haber alguna falla en el sistema, algún punto de quiebre, algo que haga estallar todo esto y nos lleve a volver a un estado más primitivo en cuanto a la vinculación con la tecnología? Bueno, es interesante lo que decís y sucedió ciertamente. En todos los momentos en donde la tecnología avanza mucho, hay un movimiento por el retroceso, el ludismo cuando fue la revolución industrial. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías cuando avanzan mucho generan dos sentimientos fundamentales. Uno es la libertad, es decir, bueno, con esta tecnología vamos a poder hacer más, mejor. Si tenemos algún problema lo vamos a solucionar con más tecnología, no con menos, etc. Y el otro sentimiento súper importante que siempre generan es el miedo. O sea, esta tecnología nos va a sacar el trabajo, nos va a alejar de las personas, nos va a volver más estúpidos. Bueno, yo digo que en el medio de eso hay otra realidad muchísimo más compleja y eso es re difícil hoy donde todo es polarizante. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que ya estamos muy con la tecnología al lado porque no podemos soltar el celular por un lado, pero también creo que los problemas o las consecuencias ya los estamos viviendo en muchos aspectos de la vida. Creo que si lo comparamos con hace algunos años, nos estamos dando un poco más de cuenta que esos problemas existen, pero estamos en un momento en donde todavía nos cuesta separarnos, ¿no? del amigo ese tan cercano que es la tecnología para todo y poder poner algunos límites, ¿no? Algunas fronteras y sobre todo, no digo nosotros, no digo personas que por ahí pensamos estas cosas y ciertamente trabajamos, pero no sé, yo esta semana vi que había desde el gobierno, estoy hablando de este gobierno, un gobierno muy liberal, pero había una conferencia sobre inteligencia artificial y los únicos invitados a esa conferencia eran empresas y las únicas cosas que se decían sobre esa tecnología eran que había que adoptarla y no se hacía ninguna pregunta. Entonces, lo que hay en el medio para mí siempre es la pregunta política y la pregunta política es el ¿para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué fin? Porque en algunos casos sí es claro, tenemos que incorporar tecnología y está bueno, supervisada y qué sé yo, cosas que no se hablaron en esa conferencia, no hubo ningún panel sobre efectos y cuestiones éticas ni nada. Era como que es lo mejor y tiene que estar sí o sí. Sí, que fue algo que también pasó en el gobierno de Macri, y digo, no es nuevo, pero hay mucha ingenuidad en cómo se tratan estos temas. Y faltan esas preguntas, porque además son preguntas que no son fáciles de responder. Digo, esto de la ludopatía. Yo colaboré con algunos legisladores cuando estaban pensando qué proyectos y qué hacer. Yo lo primero que les decía es esto que por suerte ahora tiene media sanción. Bueno, el presidente dijo que si sale del todo lo va a vetar, pero bueno, yo lo primero que les decía es hay que prohibirlo del todo, como fue en algún momento el cigarrillo o digamos...
Y al principio cuando charlábamos de esto era como, ¿cómo prohibirlo? Sí, prohibirlo de todo. Porque hay algunas cosas en donde la tecnología ayuda y hay algunas cosas en donde la tecnología complica demasiado. Yo no soy para nada prohibicionista, sí soy regulacionista, pero bueno, lo estamos viendo. En este caso de la ludopatía es uno de los casos. No, me olvidé de tu pregunta, pero por ahí algo ayuda a lo que dije. Sí. Tocamos varios temas, ¿viste? Con la pregunta y la respuesta, así que gracias. Bueno, ya que entraste un poco en el tema de la inteligencia artificial y demás, bueno, ¿qué desafíos ves vos? ¿Qué problemas o qué debates habría que hacer sobre su uso? Bueno, a ver. Es muy amplio, porque la inteligencia artificial afecta en muchos espacios, ¿no? Sí, en todos. De hecho, yo soy asesora de la UNESCO en estos temas y la recomendación de ética de inteligencia artificial, que es una recomendación para que se involucren los gobiernos y mejoren los procesos, pero gobiernos académicos, sociedad civil, bueno, toda la sociedad que esté pasando por estos procesos, señalan que es en todas las industrias y en toda la sociedad en donde impacta. Pero a ver, ¿cuál creo yo que es la principal cuestión que deberíamos tener en cuenta? Es que no genere nuevas desigualdades. De las que ya tenemos, que son muy profundas y muy graves, y sobre todo en nuestros países. Pongo un ejemplo. La inteligencia artificial hoy se usa para los procesos de selección de personal en un montón de empresas, cada vez más. Entonces vos mandás un currículum, una carta de presentación o lo que fuere, y hay en algunos casos donde por suerte todavía hay humanos en el proceso, en algunos casos hay humanos más sistemas, y en muchos casos ya hay directamente sistemas. Y vos el sistema lo podés programar para distintos fines. Lo podés programar para que elija las mejores personas, pero también lo podés programar para que elija la mejor persona que viva a una determinada cantidad de kilómetros, donde vos sabés que es el conurbano y la gente necesita más ese trabajo. O podés elegir gente, no sé, con chicos, porque sabés que esa gente no te va a renunciar. Bueno, todo eso lo podés programar. Claro. Y tenemos un problema que es que tenemos que trabajar mucho para no programar nuevas desigualdades. Y eso se logra con algunos principios que hay que ir respetando en todos los procesos de diseño de la inteligencia artificial. Por ejemplo, que haya supervisión humana y que esa supervisión humana tenga un fin que sea obviamente resolver problemas y generar eficiencia en los procesos, pero no tenemos que hacer que en el generar eficiencia generemos nuevos problemas y otro tipo de problemas. Y eso va a suceder. Y si no nos ocupamos de esas cosas, van a suceder igual. Entonces, hay que ir también pensando en dónde lo incorporamos. Por ejemplo, en la justicia, en los fiscales, las cortes, los abogados. Yo trabajo en un programa que forma funcionarios en ese sentido, forma funcionarios de justicia, pero están empezando a tener casos en donde por ejemplo, tienen que resolver alguna injusticia que generó un sistema, entonces tienen que entender de cómo funciona la propia tecnología para poder después tomar una solución. Muchas veces se cree que aplicar inteligencia artificial ya implica que una serie de objetividad que no es real, digamos, que no es objetivo y que muchas veces tiene sesgos y cuestiones que fueron programadas de cierta forma, ¿no? Sí, eso es así. Con todas las tecnologías siempre hay como un halo de objetividad. Hay una frase muy famosa de un tecnólogo, un historiador, que dice las tecnologías no son ni buenas ni malas, lo que no son es neutrales. Uh-huh. O sea, lo que seguro no son es neutrales. Claro. Y en eso que vos decís, en los sesgos, hay un ejemplo clarísimo que está muy estudiado, que es en la biometría, en las cámaras con reconocimiento facial, que por ejemplo hay en las estaciones de tren, en las estaciones de micros, etcétera. Y las cámaras con reconocimiento facial o los sistemas de reconocimiento facial tienen una 80% más de margen de error con las mujeres y con las personas racializadas, de raza negra, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque el 80% de los programadores del mundo son hombres y son blancos, y entonces los modelos se entrenan con bases de datos que producen esos errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? ¿Cuál es el tema? Por supuesto, supervisarlo, pero también que los modelos empiecen a entrenar de una forma más equitativa. O, por ejemplo, en Argentina, no usar modelos importados de afuera, sino entrenarlos con nuestra propia población, en este caso de la biometría, pero en otros casos también.
Claro. En relación a la justicia, acá hemos hablado un poco de cómo se puede en la justicia, yo estudio Derecho, Okay. cómo se puede en la justicia incorporar la inteligencia artificial. ¿Ahí qué están trabajando en ese sentido? Yo trabajo en particular en un programa de la UNESCO, que es un programa global, entre otras cosas, que se llama La Justicia y el Estado de Derecho, y se forman actores judiciales de todos los niveles. Ahí lo que hay es un doble enfoque. Hay dos usos y dos tipos de problemáticas. Primero, cómo uso la inteligencia artificial o la tecnología para mi propio trabajo. Por ejemplo, para generar bases de datos más profundas donde pueda buscar casos, resoluciones, jurisprudencia, pero que al mismo tiempo, cuando yo haga esa búsqueda, tenga una anonimización, por ejemplo, del nombre del caso, de la sentencia, digamos, que pueda obtener información, pero que los datos sensibles de las personas, que además cuando son casos judiciales siempre hay datos sensibles porque es un problema a resolver, estén protegidos. Entonces hay una cuestión de cómo utiliza la justicia esos sistemas. Y después hay otro tema que es cómo la justicia resuelve los problemas generados por la tecnología. Y entonces ese es el doble enfoque que planteamos. Yo trabajo mucho en América Latina. En América Latina hay cortes, hay fiscalías, etcétera, que están empezando a usar algunos sistemas. Y lo que es muy importante ahí es poder tener presente el objetivo. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué lo queremos usar? ¿Cuáles son los datos de entrenamiento? Y formamos a las personas porque justamente hay que tener mucho cuidado. No sé, si una base de datos es lo suficientemente representativa de una población, porque si no vamos a estar tomando una decisión que sea incorrecta respecto de esa población. Y hay un trabajo muy, muy grande que hacer, porque además, en general, los propios funcionarios, los propios gobiernos tienen como una presión de ponerse al día, etcétera. Y al mismo tiempo, en muchos casos en América Latina no tienen demasiados recursos, entonces los que en general venden la tecnología a los gobiernos son empresas privadas que venden como modelos prearmados. Y en general hay que intervenir esos modelos, porque los sistemas son distintos, vos que estudias Derecho sabrás, las leyes son distintas, entonces hay que tener una intervención en eso. Y es un laburo muy grande, pero bueno, hay compromiso. En Argentina hay juzgados, por ejemplo, acá el juzgado, la Fiscalía 10, que está trabajando mucho con esos temas. También están trabajando con un enfoque de género para poder aplicar las tecnologías. Sé que en Mendoza hay gente que también está trabajando con con otra perspectiva, pero se está trabajando. Lo que siempre es importante es, yo siempre insisto, supervisar todo eso por personas, que sea explicable. Hay otro principio que es el de la explicabilidad, que es que no apliquemos cosas que no sabemos cómo funcionan y son una caja negra que no sabemos cómo tomó la decisión. Ese es un principio re importante en la inteligencia artificial. Y el otro muy importante es la protección de los datos personales. Nosotros en Argentina tenemos una ley del año 2000. Yo trabajé en la gestión anterior haciendo una actualización, un proyecto de ley que se presentó, trabajé con un equipo, un montón de gente, y esa ley todavía está ahí, no perdió estado parlamentario, pero tampoco se aprobó, y es súper importante que tengamos esa ley aprobada. Y bueno, también hay 3 proyectos de inteligencia artificial presentados en diputados, bien distintos, pero hay ciertas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, protección de datos es uno, supervisión humana es otro, que sea explicable es otro. Para poder incorporar tecnología, que es importante, pero hacerlo también cuidando soberanías, ¿no? ¿Dónde están los datos? ¿Quién los maneja? Que no estén en manos de terceros, que no sepamos cómo los manejan. Y cuestiones que, bueno, ahora mucho no se hablan, pero bueno, siempre es importante ponerlas de nuevo sobre la mesa y reclamarlas. Sí, en relación a eso de los datos, quería entrar también un poco, estamos como en el imperio del Big Data, justo le hablaba un poco el diputado también, acerca de los datos, que es algo que se manejan en todas las industrias, desde la política, la publicidad y demás, y son datos que nosotros brindamos al ciberespacio constantemente, ¿no? Y que sobre todo, que algo que me parece interesante es que está un poco en disputa siempre la titularidad de esos datos, ¿no? Son de nosotros, son de las empresas tecnológicas, de internet. Te respondo fuerte y claro. Los datos son nuestros. Eso lo ¿Pero dice. qué poder tenemos sobre esos datos? No, a ver, tenemos que reclamarlo. A veces es muy difícil, porque lo que hacemos son intercambios. Vos te bajás una app para hacer algo que a vos te resulta útil, él se baja otra para otra y firma
no leemos nada de lo que firmamos, le damos a aceptar esos términos y condiciones, que por año más o menos, si las pusieras todas en un Word, son 200 páginas y todo el tiempo cambian. Y además, cuando te dicen actualizamos los datos, le haces así para poder seguir, porque todos somos ansiosos. No solo los chicos más jóvenes son ansiosos, todos somos más ansiosos. Entonces no leemos nada de esas cuestiones. Igual no somos los culpables. Lo que somos es dueños de nuestros datos y cada vez que hacemos aceptar, estamos cediendo esos datos a una compañía, según nuestra ley, para un fin determinado que tiene que estar claro. Tenemos el poder de pedir que los revoquen, que nos devuelvan esos datos, que borren esos datos, no solo por la ley argentina, sino, por ejemplo, en Europa eso es así, y hay un camino a que eso suceda así en otros países. Tenemos acá, si queremos reclamar, una agencia de acceso a la información pública que ahora tiene adentro la Agencia de Protección de Datos, que tiene la función, formalmente, en nuestro país, hablo para que sea más fácil para todos, de que todas las bases de datos, cualquiera, de un sanatorio, del supermercado o de la plataforma de viaje, esté registrada ahí. Y si hay algún problema, vos, además de hacer la denuncia, porque se filtraron los datos, ahora hay un hackeo muy grande con varias empresas de salud. Esas empresas de salud, cuando hay un hackeo o lo que sea, por supuesto, habría que intentar que se resuelva lo mejor posible, pero muchas veces no sucede. Y ahí la Agencia de Protección de Datos tiene que tomar medidas y tiene que aplicar medidas para que eso no vuelva a suceder. ¿Y qué tanto se cumple eso en la práctica? No mucho. Siempre está la idea de que vos, por ejemplo, publicás algo en internet o se filtra algo tuyo en internet y es imposible que se borre, digamos. O sea, va a quedar siempre ahí. Bueno, ahora por ejemplo, pongo otro ejemplo, caso de acoso, si sos mujer, etcétera, existe la ley Olimpia, van existiendo algunas tipificaciones para algunos casos, para víctimas mujeres. Si están tus datos ahí, los datos son tuyos y vos tenés el derecho a reclamarlo. Ahora, ¿eso se cumple siempre? No se cumple siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ahí de jurisdicción, claro, en donde las plataformas, en general, lo que tienen acá son oficinas comerciales, en donde en general manejan pauta, manejan publicidad, pero no se ocupan mucho de las cuestiones de los reclamos. Sí hay, y ha mejorado bastante, que vos cuando mandás un formulario desde Argentina hay alguien local que lo revisa, o una empresa tercerizada que lo revisa, que por ahí no está acá, está, no sé, en Chile, pero alguien que habla tu idioma, conoce un poco tu contexto. Eso antes era mucho peor. Pero claro, no siempre te dan la respuesta que vos esperás. Y eso es un problemón. Ahí también lo que yo creo que funciona cuando pasan estas cuestiones es generar comunidad con otras personas, tener como, no sé, si vos tenés una página de noticias o tenés una página de activismo o tenés una página política, que la denuncia no sea individual. Generar con otros un movimiento para que haya un reclamo si hay alguna situación injusta, para que eso no vuelva a suceder. Cosa que pasa mucho con determinados grupos, con periodistas, con activistas, con militantes políticos, con feministas, con mujeres, pasa mucho más en esos casos. Pero bueno, juntarse con otros ayuda cuando no hay una solución ni de la plataforma ni desde el Estado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta semana estuvieron circulando videos míos como si yo fuera cantante de bodas, tributo a Sandro, todo eso. No sabía. Sí, estuvieron circulando, están hechos con inteligencia artificial, no soy yo, la justicia ya está avanzando, así que el que lo hizo, nada, pónganse cómodo que se le viene la noche. Bueno, Sandro no está mal. No, pero el tema es que era un Sandro semidesnudo, así que No. sí, está Tremendo. hecho, me lo hicieron a propósito para, en fin, tengo enemigos yo. Fuerte, sí. Sí, hace un tiempo acá hablamos también, por ejemplo, de la empresa WorldCoin, Oh, sí. que me interesa mucho el tema de los datos. En ese caso también hablamos de, para qué se usaban los datos biométricos del iris, de los ojos, y como que no había un fin concreto, me veía que era una compra de datos encubierta, o yo lo veo así, la verdad. No Una sé. colega mía, que también es amiga de Milce Garzón, le hizo una nota a la encargada de políticas públicas de WorldCoin hace unos días. Les recomiendo verla en C5N, creo que en el
YouTube, ese 5N está. Sí. Bueno, lo de WorldCoin es todo flojo de papeles, porque ellos dicen, sí, desde el principio al fin, porque dicen que ellos toman el iris, porque es una de las pocas cosas, claro, junto con la huella digital que vos no podés cambiar. O sea, vos te podés operar la nariz, la boca, no sé, lo que sea, adelgazar, lo que sea, pero el iris no te lo puedes cambiar. Entonces, ellos dicen que quieren crear un sistema mundial, así de mesiánico como suena, de identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Son sistemas, los sistemas de identidad digital nos permiten acceder a distintas cosas, ya sea a tu banco, a, no sé, a mi Argentina, a, no sé, un turno médico, lo que fuera. Y este sistema es inhackeable porque con el iris no te lo pueden hackear, lo mismo con la... Bueno, es un sistema biométrico inhackeable. Entonces ellos dicen que quieren crear este sistema de identidad digital para que luego todas las empresas del mundo, los estados y que ellos lo vayan incorporando como un sistema de identidad digital con el cual vos vas a poder acceder a todo, ¿no? Como una billetera virtual en donde tenés todas tus tarjetas. Bueno, con tu iris vas a poder desbloquear todo. Es un proyecto además que está creciendo en países como la Argentina, en muchos países africanos. Esto ya pasó también con otras cosas de Facebook, como que la historia se repite. ¿Por qué? Porque te dicen que al intercambio de ese iris te dan una serie de cripto, no sé cuántos, no sé cuántas, no sé cuántos bitcoin o qué coins te dan, que son irrisorias digamos, en el intercambio que ellos están haciendo de esa base de datos. Sí, sí. Y también te dicen, y termino con esto para no hacerlo muy largo, pero también te dicen que ellos resguardan la información sensible de las personas. El iris es lo recontrasensible, porque es único de a uno. Entonces, te dicen que resguardan la información de las personas, pero vos cuando después les preguntás, pero escúchame, si vos guardás ese anonimato del iris, después, ¿cómo lo usás para otras cosas? O sea, claro, sí, es ¿y dónde está? ¿En qué base de datos está el servidor? Bueno, miren la entrevista que les hizo a Emilce, me parece que tienen problemas, pero bueno, lamentablemente en muchos países con crisis sistémicas como el nuestro, estas cosas entran... Se juega un poco con la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Sí, yo los empecé a ver hace algunos años en Mar del Plata, en la costa, estaba lleno, y bueno... Hice una nota en una periodista de noticias, empezamos a hablar, pero me llamaba mucho la atención porque además se acercaba mucha gente joven y ahí me parece que es súper importante hablar de estas cuestiones, sí. Y ver qué intercambios hacemos, ¿no? Sí, también hay una cuestión de, más allá del fin y de dónde almacenen los datos y demás, de si justamente hay una compra del bien jurídico iris o de los datos que hay ahí, si eso está efectivamente... en el mercado y se puede acceder de esa forma o se pueda vender. O sea, yo sé que ellos dicen que no lo venden, pero bueno, hay como una cuestión ahí de... Pero los del Centro Rosil, qué sé yo, y todos los que hackearon ahora esta semana de salud, donde están todas las radiografías y cualquier todo, el análisis, está en algún lugar y todos dicen que es seguro. Claro, sí. No sé si vieron el documental de Ashley Madison, un sitio de citas muy viejo, para gente vieja en Estados Unidos, que les juraba y les perjuraba, porque era un sitio para meterle los cuernos a tu pareja, digamos, para buscar amante, o sea, y estaba declarado. Y la gente, cuando entraba, tenía como un super cartel rojo, amarillo, no sé qué, que decía, nosotros resguardamos tus datos. Y el tipo en el documento, y después hubo un hackeo gigante donde se hackeó todo y se rompieron miles de parejas, sobre todo en Estados Unidos. Y en el documental, el tipo que estaba supuestamente encargado del marketing dice a la cámara, el cartel ese que decía que todo estaba seguro era mentira. Claro. Lo poníamos porque si no, nadie iba a dejar su foto y qué sé yo para tener una aventura con alguien. Digo, esto no quiere decir que, no sé, los sanatorios a los que los hackean no tengan un equipo de seguridad, pero todo lo que vos sacás de vos y lo pones en otro lugar, en principio es información que alguien la puede tener, algún tercero la puede tener. Y iba a decir algo más, pero me olvidé. En principio todo eso lo puede tener alguien, pero... Hay una definición entre datos personales, tu nombre, tu domicilio, tu edad, qué sé yo, y los datos sensibles. ¿Cuál es el problema con los datos sensibles? No solo tu iris, sino, por ejemplo, si tenés una enfermedad, si tenés una orientación sexual que no querés declarar, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso decimos que es sensible? Porque te permitiría eventualmente discriminar a la persona.
y tener esos datos de la persona y, por ejemplo, si tiene una enfermedad, no contratarla. O hacer ese tipo, o no sé, por ahí la gente no quiere decir cuántos hijos tiene porque le genera... Bueno, esas cosas son sensibles y por lo tanto la ley tiene que protegerlas más. Y eso es súper importante. Y ahí tenemos que pensarlo 2 veces, ¿no? Bien. Te quería consultar por el concepto de burbuja de filtro en las redes y en las plataformas. ¿Qué es? ¿Vos sabés lo que es? No. Bueno, Es un concepto que digamos, denominó un yanqui que se llama Eli Pariser, que estudia las redes sociales sin información y eso. Nosotros en las redes sociales pensamos que hacemos todo muy libremente y que somos muy abiertos y qué sé yo, pero en general, a través de los algoritmos que empiezan a saber qué nos gusta, qué nos gustó ayer, qué noticias leímos, qué no, etcétera, etcétera, empezamos a estar en una burbuja, porque sí podemos seguir a alguien con quien no coincidamos, o podemos seguir un político de la oposición porque queremos saber qué está diciendo para poder responderle en el futuro, lo que sea. Pero en general, nosotros tendemos a dar like o a poner me gusta o a compartir cosas que queremos, queremos en el sentido de amar, de estar de acuerdo y pasar más tiempo con eso y no con lo otro. Entonces nos vamos metiendo en burbujas. Eso antes con la televisión o con los diarios no pasaba, porque vos podías ver un programa distinto, pero todos... Era personalizado, digamos. Claro, pero todos veíamos el mismo programa. Y al otro día podíamos tener una opinión distinta sobre, ese debate político que había sucedido, pero todos habíamos visto lo mismo. Hoy no vemos todo lo mismo, porque tendemos a eso. Y es muy importante salir de la burbuja también como espacios de disputa política, como estrategias de comunicación. Porque si nos encerramos siempre y les hablamos a los mismos, bueno, no es muy efectivo en términos de comunicación política. Tenemos que poder romper esas burbujas. Es bien difícil. Sí. Y bueno, ahí los algoritmos, me entra siempre la duda de qué tanto controlan nuestras decisiones los algoritmos. Viste que se habla mucho de que, bueno, definen todo, lo que queremos comer, lo que vamos a ver en la tele, qué serie o con quién vamos a salir, o sea, toda una cuestión programada a través de los algoritmos. Es un poco así, ciertamente, pero vos cuando le estás diciendo que te gusta, también estás tomando una decisión. Parte de subjetividad, claro. Entonces... yo siempre digo, no hay una teoría de la aguja hipodérmica que vos le decís a la gente lo que tiene que pensar y la gente lo piensa y eso automático. Hay acción política, hay pensamiento, pues si no tampoco ganaría uno y ganaría el otro constante. Digamos, si todo el mundo fuera, te digo esto y lo tenés que hacer, no habría cambio en la sociedad, ni político ni de ningún tipo. Ahora. Por ahora hay. Por ahora hay, sí, y tenemos que pensarlo mucho. Porque todavía hay, y ese adverbio es súper importante, pero también tenemos que poder ir a buscar otras cosas cada tanto y a juntarnos con otros que estén mirando otra cosa, y etcétera, etcétera, porque si no, ciertamente eso restringe nuestros mundos. Bueno, muchas gracias, Natalia, realmente muy interesante, Natalia. Todo. ¿Querés compartir tus redes donde te puede seguir la gente? Son todas iguales, Natalia Suazo, las 2 veces con Z. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Vamos ustedes. a estar ahí viendo las recomendaciones que nos diste. Bueno, llegamos al final del programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también, Inteligencia Colectiva TV, Eva en Vivo, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Todos los viernes a las 23 horas por Eva TV. Esto es Inteligencia Colectiva. Muchas gracias, Blas. Gracias, Nos vemos. Gracias.